hermanos, ¿cómo están? Amén. Amén. Nos vamos a poner un momento más de pie para orar a Dios por este día especial. Les invito a que podamos levantar nuestras manos al cielo y orar. Si puedes ayudar con... Señor, te damos gracias en esta mañana por tu poder, por tu amor, por tu gracia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú envuelvas este templo, que toques nuestras vidas con tu Espíritu, que lleves, Señor, toda la maleza de nuestra alma, que nos transformes y que nos hagas sensibles a tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo les invito, hermanos, hermanas, que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Y aquellos que no tienen la Biblia pueden basarse en la pantalla. Y esta mañana, que, como decía Jonathan, es un día especial porque celebramos el Día de la Madre, pero también entendemos que todos los días son días, amén, para dar amor a nuestra madre, a nuestras hermanas, a todas las mujeres. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a estudiar. Y por favor, sí, los niños deben salir. Sí, por favor, salgan los niños, tienen su clase, van a hacer unas tarjetas para terminar los detalles, para hacer las tarjetas de las madres. Por favor, salgan en orden. A uno de los sugieres, por favor, si pueden ayudar a prender arriba los ventiladores. Sí, por favor, para que puedan, si está un calor arriba. Entonces, hermanos, hermanas, quiero que repitan conmigo esta frase que está basada, no literalmente, pero sí en el libro de Daniel. Y quiero que repita conmigo y diga: para dominar, solo cambia la mente de los líderes. No repitieron y no entendieron. Diga: para dominar, solo cambia la mente de los líderes. Ahora bien, vamos a entender. Recuerden que el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, es casi como el paralelo del Apocalipsis, y habla de los tiempos finales. Habla también del proceso histórico, de la historia humana, de los gobiernos, de los imperios. Habla también de la manera como el ser humano se ha desenvuelto durante toda su existencia. Y también vemos, hermanos, que durante toda la vida todos los reinos trataron de dominar y de oprimir y de subyugar a los otros. Por esa razón, hermanos, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, del libro de Daniel, en el capítulo número 1, del versículo 1 al versículo número 8. Por favor, abran sus Biblias. Tenemos en la pantalla la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Daniel capítulo 1 del versículo 1. Daniel capítulo 1 del versículo 1 al versículo número 8. Dice: en el tercer año del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Por favor, Ruti. El 2 dice: el Señor permitió que Joacim
cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. El 3 dice: además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. El 4 dice: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El 5 dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. El 6 dice: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. El 7 dice: y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y el 8 dice, por favor, págale Ruti, porque ahí hay un pequeño, súbele por favor, Ruth. El 8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Entonces, miren aquí, hermanos, tenemos una historia muy importante que nos atañe como ecuatorianos, como latinoamericanos, como personas que vivimos en un mundo lleno de injusticias, de desigualdades, de corrupción, a veces de tiranías, de problemas económicos, de migración, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, de injusticia que tiene que ver con una nación, pero también con un pueblo, una familia, una sociedad. Entonces, para poner en contexto, hermanos, miren, aquí podemos ver que el pueblo de Israel, los hebreos, fueron oprimidos por los babilonios y fueron tomados como prisioneros. Entonces, cuando pasaba eso, hermanos, sucedía que la nación que invadía al otro país hacía algo extraño. Y dicen, hermanos, que se llevaban, en este caso, hermanos, se llevaron los utensilios del templo de Dios, jarrones, lavacaras, tazones, cucharas. Porque como alguna vez yo les he dicho, hermanos, ¿por qué se llevaron tazones y cucharas del templo? Porque en los templos, en los templos del pueblo de Israel, no había imágenes, ni ángeles, ni había, hermanos, cosas de madera, ni de roble, ni de yeso en las paredes, porque no adoramos ídolos. Amén. Tuvieron que llevar las cucharas. Pero en segundo lugar, hermanos, dice que se llevaron a los electos y a lo mejor del linaje, de la élite de esa nación. Entonces, miren, hermanos, no necesitaron dominar una nación entera, sino dice la Biblia que se llevaron simplemente lo más importante de la nación para cambiarle el pensamiento. Se llevaron a las familias importantes, se llevaron a los matrimonios influyentes, se llevaron a los más preparados, se llevaron a los que tenían más influencia y recursos de todos los hebreos y los llevaron cautivos a Babilonia para cambiarles el pensamiento. Y de esa manera, cambiando el pensamiento y la mente de los líderes, cambiaban el pensamiento del pueblo.
Para dominar, hermanos, no se necesita cambiar la mente de todo el mundo. Se necesita cambiar la mente de las élites. Se necesita cambiar la mente de los padres. Para dominar algo, o gobernar, o transformar, o cambiar para bien o para mal, los políticos han entendido que deben cambiar la mente de aquellos que ellos consideran que son los que ejercen influencias y presión sobre la sociedad. Entonces ellos, hermanos, tenían razón a la hora de tomar esta decisión. Cambia la mente de los padres y cambiará la mente de los hijos. Amén. Cambia la mente de un grupo que está preparado para influenciar la vida de otros, y estos se encargarán de ayudar o de envenenar al resto. Esa era la idea de ellos, y que en la Biblia, hermanos, muestra que en esta ocasión, como en otras, no funcionó en el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, miren, con esta introducción, cuando Daniel dice, miren, queremos que ellos eran entonces jóvenes, importantes, hijos de gente importante de los hebreos, les dieron comida y vino y alimentos que debían probar, para que de esa forma ellos cambien su perspectiva de todo, de la economía, de la vida, del arte, de la música, de la filosofía, de la medicina, del diseño, de la teología, de todo. Para que con eso ellos puedan dominar al resto. Es por eso que Daniel dice, mira, no nos des vino ni la comida que es ofrecida por el rey, sino que danos verduras y danos trigo y danos semillas, porque queremos entender que el rey no puede cambiar nuestra manera de pensar. Y para poder entender un poco más, hermanos, quiero animarles que lean la Biblia. En el libro de Levítico, el capítulo número 3, el versículo 17, que también está en la pantalla. Bájale por favor, hijita. Hermanos, ¿por qué ellos se opusieron a esto que parece ridículo, tonto, nada importante, que tiene que ver la comida con la mente, que tiene que ver carne, tocino, chuleta, huevos o pernil, con que alguien cambie su pensamiento? Pues aunque parezca extraño, hermanos, después de tantas veces de pensar y investigar un poquillo, ¿no? Ahora sabemos, y la medicina sabe, hermanos, que el sistema inmune de nuestro cuerpo, el 80%, hermanos, está en nuestro estómago y en nuestros intestinos. Por eso, hermanos, esas frases como piensas con el estómago, hablas con el estómago, aunque parecían tontas y ridículas, la verdad que sí tienen razón, porque, hermanos, nuestro intestino, nuestro estómago es casi literalmente un segundo cerebro. Y cuando una persona está mal de los intestinos y del estómago, hermanos, generalmente eso le afecta a todo el cuerpo de un ser humano. Por eso es que cuando una persona sufre de gastritis, hermanos, literalmente es grave, tiene una pequeña casi depresión, porque dicen los médicos, no, que todos los elementos que están presentes en el cerebro también están presentes en nuestros intestinos. Y poniendo esto en la perspectiva, hermanos, entonces miren por qué estos pueblos paganos ofrecían la carne o los alimentos a ídolos o a deidades, ¿no?, que eran prohibidas por el pueblo de Israel. Por eso dice, miren, Levítico 3:17, este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten, no se comerán la sangre ni la grasa. Amén, hermanos. Entonces ellos se pusieron a pensar, todos esos alimentos que nos traen ellos no están ofrecidos de acuerdo a nuestra perspectiva espiritual, y por lo tanto lo rechazaron. Y dice otro versículo, si me ayuda Ruth, por favor, Levítico 7:19. No era suficiente, hermanos, que los alimentos no sean puros o impuros,
sino también tenían que ser ofrecidos o hechos por personas que estaban puras. Dice Levítico 7:19, por favor. Bájale, hijito. No hay más. Súbele, por favor, súbele. Lo siento, hermanos, no está en la pantalla, pero por favor, abran sus Biblias en Levítico 7:19. Dice: no deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa habitualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona podrá comerla. Con esto, hermanos, entendemos lo que quiero decirles. Si ustedes, hermanos, quieren que mañana sus hijos sean esclavos y cautivos, entonces déjense dominar por los pensamientos, las ideas, los paradigmas y las actitudes que gobiernan al mundo. Recuerden que la palabra culto viene de la palabra latín que significa cultura. Y la palabra cultura significa lo que una sociedad o una persona valora, cultiva o aprecia de una manera profunda. Si una persona da culto al mal, a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, al robo, a la corrupción, eso será lo que adora. Por eso, hermano, la palabra culto viene de eso, de entender la cultura. Es decir, si una familia aprecia y valora la honestidad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, eso será lo que adoran, en cierto modo, o lo que cultivan. Pero si una sociedad desprecia, por ejemplo, a Dios y los principios que eso implica y atañe a una sociedad entera, entonces eso será, hermano, lo que adora a la sociedad entera. Es triste, hermanos, pensar que el cantante más conocido de los ecuatorianos en el exterior sigue siendo Julio Jaramillo. Justo ayer que estábamos en el taller, el hermano que venía de Estados Unidos dice: ¿cuál es la canción de Julio Jaramillo? ¿Se acuerdan que dijo? No, hermanos, ¿por qué? Porque es una sociedad, hermanos, que da un culto al alcohol, al trago, a la melancolía, a la tristeza, al pesimismo, a la desidia. Entonces es lamentable que en la cultura de nosotros, hermanos, un hombre que fue alcohólico, que tuvo como 25 hijos y 7 mujeres, es triste porque fue eso él. Fue un alcohólico, fue un adicto, y que ese, hermano, sea nuestro mayor referente musical. ¿No les parece triste, hermanos? ¿No les parece triste, hermanos, que los conciertos más que se puede decir abundantes o multitudinarios en nuestro Ecuador siguen siendo los conciertos de música chichera, de música rocolera? Hermanos, ¿no les parece triste y deprimente que ese sea el pensamiento de los jóvenes, el pensamiento de los chicos, y que eso sea lo que va minando la capacidad de pensar y luego son dominados por eso? Entonces, hermanos, esta es la realidad. No se necesita dominar a un mundo entero. Se necesita dominar la mente de las personas en su élite, y luego el resto cambiará. Por eso les digo, hermanos, miren cuánta influencia tiene la vida de nosotros, la vida de un padre, de un abuelo, de una abuela, de un tío que nos enseñó la palabra, que se esforzó por educarnos, por ayudarnos, por influenciarnos positivamente. Cuánta influencia tiene en la vida de nosotros, hermanos. Alguien que hace la diferencia, que piensa de otra manera, un profesor, un maestro, un guía de la iglesia, alguien que diga, miren, o sea, que un padre diga, miren, hijo, no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, pero te aseguro que tú vas a ir a la universidad y la vas a terminar. Amén. Amén, hermanos. Eso piensan las élites. Saben, hermanos, les decía el otro día a los jóvenes que, leyendo un pequeño artículo, dice que los suecos, los suizos, los alemanes y los americanos, escuchen bien esto, jóvenes, al año leen 40 libros. Un chileno lee 5, un colombiano 4, y un ecuatoriano unas cuantas hojas al año. Con ese desastre, hermanos, ¿qué tenemos?
esclavos y oprimidos y obreros y gente que no va a llegar a ninguna parte, porque las élites están pensando, mira, los educamos a nuestros hijos, los formamos, los instruimos, porque de ellos va a ser el mundo mañana. Así los educan a los suizos. No tienen tantas materias, no les andan mandando deberes que los tienen los pobres empernados al asiento día y noche haciendo deberes como esclavos. Los enseñan a pensar, los enseñan a reflexionar, los enseñan a mirar el mundo de otra manera, los enseñan a emprender, los enseñan a ver el cuadro total, los enseñan a ver una escala global, los enseñan a ver cosas que nosotros, hermanos, no estamos viendo. ¿Por qué? Entonces es triste, hermanos, que unas cuantas hojas, y tal vez, no sé si leen a Harry Potter, estas son las cuantas hojas que leen al año. Eso es una basura. Pero si nosotros pensamos, hermanos, miren, debemos pensar de otra manera, amén. Y si ustedes como padres piensan de otra manera, ustedes los van a liberar a sus hijos. Y si como padres ustedes piensan como el mundo, ustedes los van a hacer esclavos para el mañana. Porque la élite, hermanos, piensa así. Y no necesitamos ser ricos ni tener, hermanos, un avión privado. No necesitamos tener, hermanos, no sé, un Mercedes-Benz del año para entender que somos la élite. Sino que necesitamos entender lo que Dios quiere que entendamos. Hermanos, las oraciones de una madre, la perseverancia de una madre, cambian literalmente la perspectiva de sus hijos. Amén. Que una madre le lea a un niño, a una niña, la Biblia, las historias, le cuenta las historias de la Biblia, que oren con ellos. Hermanos, ¿cómo no les va a cambiar la perspectiva de los niños? Pero, hermanos, tenemos padres que ahora ya no les interesa. Que si tienen hijos, no importa si los dejan ahí, botados, se van a bailar a una discoteca, a beber, porque sienten que tienen derecho a disfrutar de la vida. Y hemos dicho algunas veces, vean, hermanos, el abuso de los niños pequeños, de las niñas, se produce a veces en ambientes de familia, el abuso físico, el abuso sexual. Entonces, hermanos, debemos entender que a veces ese descuido puede afectar la vida de nuestros hijos para siempre. Pero entonces tenemos, hermanos, la capacidad de mirar que podemos, hermanos, ayudarles a que nuestros hijos piensen de otra manera. Amén, hermanos. Yo les pregunto, por ejemplo, hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes leen con sus hijos un momento entre semana la Biblia? Como padres, como madres. Es triste, hermanos, pero los chicos de hoy en día, con el ejemplo de los viejos, hermanos, amanecen a abrir el internet o la tablet o el celular y se duermen haciendo lo mismo. Si eso hacen tus hijos, hermanos, te aseguro que mañana van a ser operarios de una fábrica. Nosotros con Pati hemos hablado. Lo último que hacemos en nuestra casa no es ver la televisión, ni lo primero, ni con Emilia, ni con nosotros dos. Y cada día nos toca esfuerzo, pero yo les digo, vean, hermanos, tenemos que entender qué es la manera, cómo podemos cambiar nuestros pensamientos. Amén. Mi hermano me decía, ¿no quieres que te mande una tablet para tu hija? No, gracias. Porque después los veo a los niños de 3 años como chumados. No quieren soltar ese aparato para nada. Yo dije, no, mi hija no necesita tablet. No necesita tablet, muchas gracias. Otro diría, cierto, dame una tablet nomás, gracias. No, ahí la guardaré. No, dije, no, muchas gracias. No deseo, porque quiero que mi hija crezca escuchando las historias de la Biblia, ¿sí? Leyendo la Biblia, oyéndole a la mamá las historias de la Biblia. Vean, son las maneras, hermanos, cómo las élites cambian la mente de sus hijos. Vayan a Mr. Books y vayan a ver quiénes están ahí. Padres que dicen, vean, vamos a comprar libros para nuestros hijos, ¿no es cierto? Vayan al comité y a los dos que están haciendo los padres, comprándoles un gajo de este porte de películas a los hijos. Ahí están. Los que están allá, mañana serán los empresarios del Ecuador. Los otros, los que trabajan, no sé, en una fábrica. Y obviamente, perdón, no está mal, no es denigrante, pero estoy tratando de entender, hermanos, que deberíamos cambiar nuestra mentalidad. Amén. Y decir, no, yo no quiero que mis hijos pasen por las mismas necesidades que yo pasé. Amén, hermanos. ¿Están pensando esos padres ustedes? ¿Están pensando, padres? No, decir, no, yo no quiero que mi hijo pase la necesidad que yo pasé, que no tener comida, de no tener alimento,
De vivir todos amontonados, no porque queríamos, sino porque no había. O que la mamá tenga que ganarse la vida lavando la ropa, haciendo cosas que no son denigrantes, porque obviamente entiéndame por favor. Pero ustedes pueden hacer un salto cualitativo, hermanos, de sus vidas. Los jóvenes pueden hacer un salto cualitativo en sus vidas, casándose con personas que honren a Dios. Amén. Cuando a mí mi mamá me dijo de Pati, esa mujer me gusta para ser su novia. Cada vez que una mamá dice algo, es porque Dios está detrás de toda esa señal. Amén. Escuchen, jóvenes, hijos, hijas, a sus mamás. Si tu mamá te dice, ve ese no te conviene, es porque Dios está tratando de decirte algo a través de las palabras de tu viejita. Y aunque le digas mentira o mentiche, Dios está detrás de la boca de tu mamá, de tu papá. Amén. Entonces yo dije, voy por el camino correcto. Sí, no necesita uno casarse con una reina de un reinado, perdón, la redundancia, para entender que está en la voluntad de Dios. Aún así, yo digo, gracias a Dios, el Señor me dio una esposa hermosa por dentro y por fuera. Entonces, hermanos, vamos a leer otro versículo de la Biblia acerca de esto. Si por favor me ayudas a leer Daniel 1:20, a bajar en la pantalla, Jonathan. Ahí está, uno más arriba o más abajo está aquí. Daniel 1:20. Ahí. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de ellos negarse a pensar como el mundo? Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes piensan de la misma manera que el mundo? Lamentablemente a veces sí. Vean los ricos que tienen una empresa, que están comprándose libros, ¿no? De cómo mejorar la empresa, el rendimiento, el desempeño, el trabajo en equipo, cómo poner la plata en otros lados, cómo mejorar el rendimiento, ¿no? Y están ahí en cursos de cómo el dinero puede aumentar el valor. ¿Es así o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Sí, ¿no? Porque están pensando en la plata. A veces, hermanos, cuando nosotros hablamos de dinero, la gente se eriza como si los vamos a asaltar. Cuando debemos entender que si todo es de Dios, todo es de Dios. Amén. Amén. Y que en nuestro corazón debe haber generosidad, gratitud y amplitud para hacer las cosas de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. A mí cada vez que me han enseñado, hermanos, ¿no? Es bonito entender que la vida, que la generosidad, que ayudar, que apoyar no es una obligación, es un atributo que tenemos los hijos, las hijas de Dios, que hemos nacido de nuevo. Amén. Y que debemos entender que eso es una responsabilidad no puesta por una pistola, sino porque Dios nos demanda para que haya semillas de cómo Dios puede producir más a través de nuestra generosidad en nuestro dinero. Amén. Y que podamos entender que, hermanos, estamos haciendo cosas importantes y eternas para el bien de Dios y también de otros. Entonces, hermanos queridos, miren, no quiero que levanten con su mano conmigo y digan, cambio mi mente y cambiará mi vida. Eso dice Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2 dice, no, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Por qué? Porque las élites entienden, hermanos, debemos cambiar este grupo y los demás cambiarán. Cuando, hermanos, entendemos esto, miramos desde otra perspectiva y miren, hay un versículo que está en la Biblia también. Que está en Segunda de Reyes 24:14, por favor, está en la pantalla también. Miren, aquí hay un énfasis de esto otra vez. Yo digo, hermanos, esto lo he dicho a mi papá, a mis hermanos, que cuando nosotros, hermanos, envejezcamos, aunque yo sé que el Señor va a venir antes, ¿amén? Y tal vez tengamos que partir, nuestros hijos digan, mi padre, mi madre fueron padres que me enseñaron la sabiduría y el temor de Dios. Amén. Le agradezco a Dios por la vida de mi padre, porque está cambiando, está transformando su corazón y su alma y su mente.
¿no? De tal manera que cuando él pase diga, mira, mi papá me dio un modelo de vida diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cuánta importancia tiene en la vida de nuestros hijos la vida buena de un abuelo. Amén, hermanos. De un papá, de un tío, de una abuelita que persevere en el camino y siga hasta el fin. Y que no nos confunda a sus nietos de aquí para allá, sino que diga, mira, esta es la fe verdadera y voy a seguir. Amén. Y que ustedes digan, vean, padres queridos, que puedan educar a sus hijos con otros principios, con otros valores, con otros pensamientos, de tal manera que ellos vean que los están ayudando a transformar la vida y el futuro de ellos y de ellas. Y dice, miren, en ese versículo, en Segunda de Reyes 24:14, miren, aquí hay otro énfasis en el mismo punto. Dice, además, dice, el rey deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados. Diga, los mejores soldados. Los mejores soldados. Solo lo oí el hermano Malo, mi hermana Lucía y a mi hermana. Digan, los mejores soldados. Vean, hermanos, no se necesita transformar a todo el mundo, se necesita transformar a la gente específica. Y los demás seguirán. Por eso, hermanos, necesitamos verdaderos líderes en la iglesia. Padres que se porten como verdaderos sacerdotes de su casa. Hermanos, ¿qué ganamos tratando de hablar esto, hermanos, si estamos destruyendo los hogares y los matrimonios? ¿Qué pomada les va a curar la herida de un divorcio a nuestros hijos? Ninguna. ¿Qué, hermanos, qué terapia los va a ayudar a nuestros hijos si los abandonamos? Por eso ellos escogieron a los matrimonios más importantes y los llevaron para que ellos cambien su manera de pensar y adoren otras cosas que no era Dios. Hermanos, nosotros no tenemos ídolos en nuestras paredes, pero hermanos, hay ídolos en la vida de nosotros, y eso se refleja, hermanos, en el tiempo libre que hacemos, a quién le entregamos. Hermanos, ¿qué hacemos durante todo nuestro tiempo, en nuestra semana? Hermanos, ¿a quién adoramos? Es todo nuestro, hermanos, pensamos solamente en nuestro propio bien, en nuestro propio beneficio, pensamos siempre en nuestro placer, en nuestra comodidad, siempre el feriado será un feriado para nosotros, o pensamos, hermanos, en alguien para ver, para visitar, hermanos, para orar por alguien. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? O corremos cada vez que hay un feriado y salimos volados para tratar de hacer algo con nosotros mismos, hermanos. Estos son nuestros ídolos. Y por eso, hermanos, la fe de estos jóvenes fue fuerte. Porque viniendo de cuando en cuando a la iglesia no vamos a poder cambiar la mente de ellos. Tenemos que aferrarnos a Dios. Amén, hermanos. Y ser fuertes y enseñarles la palabra. Hermanos, escuchaba el otro día que dice, miren, no, hermanos, si los padres no logran influenciar en la vida de sus hijos hasta los 12, 14 años, dice, los han perdido. ¿Por qué? Porque hasta esa edad ellos son moldeables, son maleables, son dúctiles, ellos pueden entender. Y no es que estoy diciendo que si alguien tiene 17 ya está perdido, pero hermanos, pero nuestro deber, intervenir en la vida de nuestros hijos en edades cada vez más tempranas. Amén. En segundo lugar, vean, los líderes de los jóvenes deben entender esto. En la adolescencia y la juventud, los jóvenes en cierto modo sienten un poco como de que si sus padres son como personas no tan importantes para ellos, porque el pensamiento del grupo es importante, ¿no es cierto?, para ellos, ¿sí o no? Por eso dicen, no, es que mi papá es anticuado. Por un tiempo ellos rechazan un poco la idea de los padres. Ahí es cuando entra en juego en la iglesia, hermanos, líderes de jóvenes, papás, modelos de hogar, de matrimonios, que digan, miren, ese hombre que oraba por nosotros, que preparaba nuestro refrigerio, que venía a orar por nosotros, fue, ¿no?, el puente que ayudó a perseverar mientras la adolescencia pasa. Necesitamos líderes en la iglesia que tengan ese carácter para influenciar en la vida de otros jóvenes, porque a veces en esa edad no quieren saber de los padres mucho. Necesitamos, miren, matrimonios que digan, hermanos, este es para toda la vida, y aunque tengamos días malos, tenemos que seguir adelante. Amén, hermanos. Y aunque ustedes no noten, la gente está notando, miren, ellos no se han divorciado, no, ellos no han hecho lo mismo que otros. La gente no nos dice nada, pero nos está viendo todo el tiempo a nosotros. ¿Es así o no, hermanos? Nuestros vecinos no nos dicen nada, pero saben.
que venimos a la iglesia. Entonces debemos portarnos de otra manera. Y dice, vean ahí, hermanos, en este versículo, que se llevaron a los mejores soldados, y diga, a los artesanos. Y a los herreros. O sea, no se llevaron. ¿Por qué? Porque dijeron, vean, queremos cambiar el arte, la cultura de estos artesanos y herreros. Los herreros, porque fabricaban, ¿qué, hermanos? Asadones, lanzas, palas, rastrillos. Entonces, hermanos, tenemos que entender la influencia de nosotros sobre toda nuestra familia. Y dice, hermanos, un total de 10,000 personas no quedó en el país más que la gente pobre. O sea, no les interesaba. Digan, estos pelagatos podrán ser 1,000,000, pero no van a hacer nada. Tenemos que llevarnos solamente a los que piensan de otra manera. ¿Amén? Porque con ellos el resto está dominado. Entonces, para ir terminando, hermanos, ¿cómo pensamos nosotros? ¿O como esclavos o como élites? Recuerden que no les estoy diciendo, hermanos, para oprimir, ni para aprovecharlos, ni para dañar a la gente, a los trabajadores, o para hacer algo destructivo. Élite es un grupo selecto de gente que piensa y se comporta de otra manera. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cómo se están comportando? Como aquellos que vienen y dicen, bueno, este pobre será pobre, seguirá siendo pobre, y los hijos de este serán pobres, no, seguirán siendo operarios, seguirán siendo esto, este otro, porque nunca van a salir de este círculo de pobreza, porque no hubo un padre que se atrevió a entregarse y a consagrarse a Dios y a purificarse y a pensar, no voy a comer la comida del rey. ¿Amén? Porque está sacrificada. La gente dice, hoy todo es dinero, a mí nadie me regala. No, la gente dice, mira, no se necesita en la iglesia, no se necesita en la iglesia, yo creo a Dios. Hermanos, vayan a ver esa atadura gigante, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Los que ayer dijeron, no necesitamos a la iglesia, hoy no quieren saber de Dios, ni de la iglesia ni de Dios. Hay mucha gente que aquí dice, no, es que yo en mi casita le pido a Dios, le rezo, le oro, le ruego, también veo el canal de enlace, veo a Visión, solamente que cuando es el momento de la ofrenda también le cambio, ¿no? Yo también en mi casa le pido a Diosito, en el baño no me he olvidado. Mira, mañana tus hijos no van a querer saber nada de Dios, porque es importante la presencia de nosotros como padres aquí en la iglesia. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Entonces, hermanos queridos, debemos pensar como las élites. Amén. Debemos pensar como grupos selectos de personas que van a modificar la conducta y el pensamiento y el comportamiento de los otros. Que cuando un día nuestros hijos crezcan, digan, nuestros padres nos enseñaron, nos inculcaron a pensar y actuar de otra manera, de una manera diferente. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra, con el discipulado y la formación de líderes que piensen de otra manera. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. Entonces, entender, hermanos, ¿qué queremos para nuestros hijos? Miseria, pobreza, esclavitud, opresión, ignorancia, ruina financiera, confusión en su vida, un mal ejemplo de hogar, de matrimonio, repetir las ataduras de nuestros padres, o queremos que ellos vivan de otra manera. Daniel lo logró. Amén. Él lo logró y dijo, no voy a pensar del mismo modo. ¿Sí? Que aquí, hermanos, tenemos la revelación de la palabra. Y si ustedes aún así siguen haciendo como matrimonio y engañando, mintiendo, haciéndose daño, traicionando el pacto de Dios, hermanos, ¿qué están haciendo? Estamos burlándonos de Dios, estamos abofeteando el nombre de Dios, estamos burlándonos de Dios, de la iglesia. Cuando debemos, hermanos, vivir aún en medio de debilidades y luchas, honrando nuestros hogares, porque es un pacto que hemos hecho eternamente delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Que ustedes jóvenes digan amén. Yo anhelo que un día ustedes digan, jóvenes, bien, estoy leyendo la Biblia y estoy haciendo cada semana un devocional. Amén. Y estoy haciendo un ayuno del internet. Y si lo usamos bien por ello, porque tenemos un montón de recursos positivos para que con ello instruirnos, ¿no es cierto? No tenemos pretextos, no tenemos excusas,
No tenemos excusas para decir, ese tipo de música no me gusta, porque ahora tenemos tantos estilos y géneros de música que podemos cantar a Dios de acuerdo a nuestra personalidad, nuestro origen, nuestra cultura, de dónde venimos, en dónde hemos nacido. Amén. Yo puedo orar a Dios, puedo cantarle para que mi mente se llene de otras ideas. No tenemos excusas, hermanos, porque aquí tenemos a Dios como testigo y decir, se ha predicado la palabra para que nuestros hijos mañana, hermanos, vivan en otros barrios. Amén, hermanos. Que tengan otras casas, que tengan otras profesiones, que sean, hermanos, los gobernantes del mañana, que sean los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los empresarios, los psicólogos, que sean los maestros del mañana. Tenemos que elevar entonces, hermanos, nuestro nivel como padres, amén, para que ellos mañana logren eso. Tenemos que esforzarnos, tenemos que creer. Dios dice en la Biblia, hermanos, que Dios bendice a los justos, y aunque no tengas dinero en la cuenta, si tú tienes fe y te sometes, Dios te dice, yo ayudaré a que tus hijos sean flechas lanzadas en tus manos, y te ayudaré a que ellos vayan a lugares donde nunca pensaron, porque yo soy el padre de ellos. Pero el Señor necesita madres que sean personas que piensen de una manera diferente. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, hermanos. Los que sientan decir en esta mañana, Señor, yo quiero pensar de un modo diferente, hacer la diferencia en la vida de mis hijos. Hermanos, no tienes idea cuánto vale tu perseverancia en el Señor, abuelita. Abuelo, no tienes idea de cuánto tú puedes tocar la vida de tus hijos, de tus nietos. Hermanos, la historia muestra una y otra vez, hermanos, Martin Luther King fue criado por su abuela, una abuela de raza negra, pobre, humilde, que vivía en los peores barrios de Estados Unidos. Crió a un hombre importante. No tienen idea cuánto impacto tenemos en la vida de otros más pequeños. Entendamos, hermanos, que si usted como mamá, como papá, se entrega y se consagra a Dios y le tiene fe al Señor, sus hijos verán la gloria, nuestros hijos verán la gloria del Señor. Amén. Solamente necesita, hermanos, que digamos no al pensamiento del mundo, no a las ideas del mundo. Amén. Amén. Debemos pensar como cristianos en la vida, en la familia, en el dinero, en la economía, en la administración, en el placer, en el arte, en el ocio. Debemos pensar como hijos de Dios, como hijas de Dios. Amén. Para que cuando ustedes vean, hermanos, entonces dirán, sus hijos fueron impregnados por las ideas, no del mundo, sino con la palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por toda la iglesia, porque declaramos en tu nombre, Señor, que nosotros estamos cambiando la vida de nuestros hijos para bien de ellos y de nuestros nietos y de nuestros descendientes, aunque no los lleguemos a conocer. Te damos gracias, Señor, porque queremos declarar madres sabias, entregadas a tu palabra y a tu carácter. Queremos, Señor, declarar jóvenes, profesionales, empresarios, hombres y mujeres de negocios, que hagan negocios para tu reino, Señor. Amén. Y declaramos, Dios, que en la iglesia no habrá las calamidades ni la miseria del mundo, y que no tendremos que pasar, Señor, las vicisitudes o la hambruna que vivieron nuestros abuelos, porque entendemos, Señor, que tu gloria llenará la tierra. Amén. Y declaramos, Señor, que nuestros hijos vivirán en lugares espaciosos y abundantes si hay padres que les enseñan el temor y el amor a la palabra. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso?